Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vea usted. Y de dónde nos vea. Y de dónde nos vea, claro, porque nos ven de diversos países, ¿eh? En el mundo. La posibilidad de que nos vean en todo el mundo es real. De este mundo ancho y ajeno. Así es. Nunca como hoy es válida esa frase. Desde Cancún es de día. Buenos días. Así es. Bueno, pues hoy estamos aquí y yo estoy ocupando este lugar que es de Lili Arellano. ¿Tú crees que ya me queda más grande este lugar? No, ya lo estás cubriendo porque ya llevamos tiempo que lo estás cubriendo. Entonces, sí, ¿verdad? Así es, y cada vez se va acomodando a tu manera de ser y a tu volumen. Sí, así es. Hugo Trejo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre un tema delicado, grave. Permanente. Sí, sobre todo. Doloroso. Doloroso, permanente, es un flagelo de nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y en vez de que vaya disminuyendo, por desfortuna cada vez se incrementa más a pesar de lo que digan las autoridades, de los esfuerzos que dicen que emplean. Y tenemos, por ejemplo, que la organización Alto al Secuestro, que es una organización que se dedica a darle un seguimiento a lo que ocurre en el país en este sentido, pues fíjate que reportó para el mes de octubre que hay... Vamos a anunciar el tema primero porque vamos a ver, vamos a hablar de desapariciones forzadas. Secuestros. Ese es, nos acompaña, claro, ya lo dijimos, a Hugo Trejo, un destacado periodista de nuestra entidad y del país. Él es el director de la revista Estos Días. Así es, semanario Estos Días. El semanario Estos Días que trae la verdad. Yo leo casi todos las revistas, los portales de análisis y noticiosos y traen esta revista el análisis puntual, objetivo de nuestro acontecer, no solo sobre los temas de coyuntura, de lo que hoy ocupa la atención de la gente, sino también de los temas torales que no pasan de moda, como este que vamos a abordar hoy. Vamos a saludar a la señora Teresita de Jesús Rosillo Esparza. Ella es maestra en Derecho Penal de la Universidad del Sur. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto saludarle, maestra. A José Alberto Pechsek, representante de la Coordinadora Estatal de Padres, Madres y Tutores en Defensa de la Nación y representante de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Buenas tardes. Gusto saludarle. Gracias. A Benjamín Aguilera Macías, especialista en seguridad. ¿Qué tal? Gusto en saludarle. A Enrique González Yerandi, papá de Maximiliano González Rojas. Gracias. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Pues Hugo, vamos a comenzar con la reflexión que tú hacías. Sí, que el secuestro es un flagelo, ya lo decíamos, que viene afectando a la sociedad desde hace mucho tiempo. Antes se concentraba mayormente en una región histórica, que es el Estado de México, o el Estado de Morelos, Guerrero. Aunque ocurría, pues era menos notorio que se diera en otras entidades. Sin embargo, ya se generalizó en todo el país. Sigue siendo un problema que afecta mayormente a esta región, sobre todo al Estado de México. Se coló Veracruz como los estados que más incidencia tienen. Y la Ciudad de México, ¿no? Lo grave es que ha crecido a nivel nacional, a pesar del cambio de gobierno, a pesar del cambio de actitud, que dicen que se van a combatir con abrazos y en vez de balazos ya la seguridad. Pero, por ejemplo, citaba yo una organización que se dedica a darle seguimiento a esto, que es la organización civil Alto el Secuestro, que solo hasta el mes de octubre estaba señalando que había crecido más del 37% de los secuestros en el país con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Estamos hablando de
casi 1.669, casi 1.700 secuestros en lo que va del año, que si lo divides por los 10 meses, estamos hablando de 100 secuestros mensuales, estamos hablando de, lo divides entre 30, estamos hablando de 4 o 5 secuestros, o hasta 6 secuestros diarios a nivel... La cifra que sale, porque la cifra negra... Sí, lo que no se, sí, lo que no se denuncia por la seguridad, por todo, sí, así es. Pero esto es lo que maneja una organización civil, no es del gobierno, ¿no? Pero nosotros podemos hacer estos análisis puntuales como los que hace Hugo, pero aquí tenemos a don Enrique González, que tiene un caso realmente doloroso. Claro. Platíquenos, por favor, cómo está el caso de su hijo Maximiliano González Rojas. Sí, muchas gracias. Pues, ¿Cómo está? Bueno, Maximiliano desapareció, bueno, fue privado de su libertad el día 27 de octubre en la discoteca Distrito Cabana. Se lo llevaron, lo sacaron de ahí 4 sujetos que se lo llevaron en un taxi. Y de ahí pues no hemos sabido nada de Maximiliano. Maximiliano es un muchacho de 18 años que estuvo viviendo conmigo hasta febrero de este año. Estaba estudiando. ¿Aquí en Cancún? Aquí en Cancún, así es. Y en febrero su mamá y yo estamos divorciados. Se fue a vivir a Estados Unidos durante 6 meses. Y regresó el día 8 de octubre. Se le vencía la parte de turista. Regresó conmigo y estábamos viendo la intención de que él siguiera sus estudios aquí en México, aquí en Cancún, y pues desafortunadamente se da este hecho. Yo qué les puedo decir de mi hijo y de mí, somos personas trabajadoras, honestas. Mi hijo era un estudiante que, como cualquier chavo, a lo mejor se quiso ir a divertir ese día y estuvo en el momento y en el lugar equivocado. No ¿Fue sé. con algunos amigos o Sí, fue fue con un amigo. Estaban ahí en la discoteca, de repente a él se lo llevaron. Estaba discutiendo con algunas personas que... ¿Hay videos? Allí en esa discoteca se supone que hay cámaras. Sí, así es. Ya la Fiscalía del Estado, que ha estado trabajando en eso, ya tiene la investigación, sacaron los videos, y pues está la investigación en curso, ¿no? Señor don Enrique González, le tengo que hacer la pregunta porque es ciertamente difícil la situación por la que usted está atravesando. Salió un video donde aparece su hijo, no sé si por los presuntos secuestradores, donde lo están interrogando y hay armas apuntándole, Sí. de gente enmascarada. Así es. Y ¿qué opinión le merece a usted este video? Pues desgraciadamente yo creo que es un video que obligaron a decir la situación a mi hijo. No sé qué problemas, si hay problemas entre ellos, en cárteles. Yo le puedo decir que estoy seguro, porque se dice hasta que yo estaba dando los recursos. Se nombró a varias personas que en mi vida he oído, escuchado, visto. Pero lo único que yo le puedo decir es que Dios sabe la verdad. Yo sé la verdad y Max sabe la verdad. Y contra eso no hay poder humano que vaya a cambiar las cosas. No hay poder humano. ¿Le pidieron algún rescate, algún dinero? No, hasta el momento absolutamente nada. Hasta el momento absolutamente nada. Le vuelvo a decir, no sé cuáles sean los intereses de estas personas. Seguramente es la maldad que hay en el mundo, definitivamente. Somos una sociedad que está totalmente decaída, degradada. Estamos muy lejos de lo único que nos puede salvar, que es Dios.
Y desgraciadamente se dan estos hechos, como el mío, como el muchacho de Monterrey que estuvo en el Palazzo, y de muchos otros que, como dicen, a lo mejor no se denuncian o no lo sabemos, pero pasan por lo mismo. Yo he estado... Sí, es su hijo el que aparece en el video, ¿verdad? Sí, sí es mi hijo, sí es mi hijo. No iba vestido así ese día, el día de la desaparición. Le digo, yo no entiendo ese video, yo lo vi nada más, ese video lo vi una vez, nada más. Una porque no quiero torturarme, porque yo no recuerdo a Max así, de esa manera. Max, como le dijo, era un chavo que durante todo el tiempo que vivió conmigo antes de Se ve que está leyendo además allí. Por supuesto, o se lo aprendió de memoria. Claro. Estoy seguro, a lo mejor se lo aprendió de memoria. Yo lo veo hasta tranquilo. Le voy a decir, lo veo tranquilo. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que, le vuelvo a repetir, yo sé quién es mi hijo y sé quién soy yo. Entonces, y Dios lo sabe. Entonces, desgraciadamente, creo que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado de este mundo malévolo y este mundo de drogas que es exageradamente alto lo que hay en esta ciudad. Y desgraciadamente fue víctima de eso. Entonces, pues yo estoy en espera, de que continúen las autoridades que hasta el momento me han dado la cara, me han dado los avances, me han dicho qué sucede, tienen al caso de mi hijo como una prioridad. He hablado con el fiscal general del estado, con todos ellos, y yo confío en ellos de que el trabajo, porque ese es su trabajo, están haciendo su trabajo, y yo confío en ellos que lo van a hacer, y lo van a hacer bien, y confío sobre todo en Dios Todopoderoso, que va a decidir cuál es el plan que tenía desde un principio en la vida de mi hijo. Si Él quiere que esté en esta tierra, y siga vivo, y me lo puedan entregar, y si no, se habrá cumplido lo que el Señor quiera. Yo nada más quisiera, a lo mejor, quitarme esta zozobra de no, porque no me digan si sí está o no está, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones en cómo esté, Max va a estar mucho mejor, es lo que le puedo decir. Usted, José Alberto Pech, hay algunos avances, vamos a hablar de las desapariciones, este caso doloroso del hijo de don Enrique González y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Hay una verdad histórica que dijo, así dijo, ¿no?, el anterior Procurador General de Justicia, y ya salieron prácticamente casi todos los que fueron encarcelados por este hecho que ha simbrado, que sigue simbrando a la opinión pública nacional y a toda la sociedad. ¿Qué avances hay? Pues hasta ahora no hay avances. No, que se iba a reabrir la investigación, sí, a rehacer. Supuestamente se ha tenido tres reuniones con el presidente antes de tomar posesión, una antes de tomar posesión y dos posteriores. Y bueno, se ha dicho que se va a reabrir el caso, que se va a nombrar un fiscal, un fiscal especial, ya se nombró, pero hasta ahora no hay avances. Los papás poco a poco están volviendo a caer en el desánimo, en la incertidumbre, porque se les había prometido una cosa y hasta ahora es un poco difícil, se ha tornado un poco difícil la situación. De hecho, las cosas como se están dando no es lo que se esperaba, no es lo que ellos quisieran, pero claro, se entiende que hay tiempos, tienen que haber tiempos. ¿Usted qué presume? Vamos a hablar de presunciones, ¿no? Porque han analizado el caso, lo han vivido de cerca, tienen información. Fueron desaparecidos estos 40, no digamos, no me atrevo a decir asesinados, porque todavía existe una quizás remota posibilidad de que estén vivos, ¿no? Tanto como Maximiliano como estos jóvenes. ¿Qué presume? ¿Que fueron motivos políticos
o fueron secuestrados por grupos delincuenciales que se dedican allá en Guerrero al cultivo, trasiego, tráfico de estupefacientes, de amapola, de marihuana, en fin. Bueno, fueron desaparecidos por el Estado, porque fueron policías quienes se lo llevaron. Y Al este servicio caso, de la delincuencia. al servicio de la delincuencia, se quiere pensar, o así se ha manejado. Pero es lamentable que estemos hablando de una situación donde fueron las autoridades quienes se llevaron a los 43 y que a la fecha no se tiene una verdadera certidumbre en dónde estén, cómo estén, porque obviamente se han manejado varias versiones, como la verdad histórica de Murillo Karam, uno de los principales que ha querido tapar todo esto, Cerón de Lucio, que es uno de los que, bueno, él era el fiscal que estaba manejando el caso. Pero de hecho hay investigaciones ahora, actualmente se le está investigando a él, así como al ex procurador también, y son situaciones que ellos saben que guardaron información quizás y no se habló con la verdad. Esa verdad histórica que se manejó se vino abajo. Lo han querido sostener, hasta la fecha lo han querido sostener, pero realmente no ha habido bases fundamentales para creer lo que ellos dicen. Sí, existe la esperanza de los papás que sus hijos aún estén vivos, que los tengan en algún lugar de la montaña de Guerrero, que los tengan en alguna mina, en cualquier lugar. Pero como bien decía, aquí es un padre, y ellos lo que quieren es la verdad, dónde están. Si se los van a entregar de una u otra manera, pero ya quisieran quitarse esa incertidumbre de no saber el verdadero paradero de sus hijos. Algunas dos madres ya han muerto, un padre ya ha muerto, sin haber logrado saber el paradero de sus hijos. Y realmente es una pena verlas y verlos cómo andan en su búsqueda, porque hasta ahora conocemos y hemos estado platicando ahí en Guerrero, en Tixla concretamente, con don Julio, que él hasta la fecha se va a la sierra a ver si encuentra algo que lo lleve a buscar sobre el paradero de su hijo. O sea, a más de 5 años aún insisten en eso, en seguir buscando donde sus hijos supuestamente fueron llevados. O sea, por eso... Esto de que fueron incinerados en el basurero, ese cuento no te lo tragan, ¿verdad? No, definitivamente no. Eso ya quedó descartado totalmente para ellos. Bueno, vamos a una breve pausa y luego vamos a seguir con este tema para hablar con don Benjamín Aguilera Macías y con la licenciada Teresita de Jesús Rosillo Esparza. En Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Ya estamos de regreso aquí en su programa Estado de los Estados. Licenciada Teresita de Jesús Rosillo Esparza, ¿cómo se cataloga legalmente? ¿Qué delito es? ¿Desaparición forzada? ¿Secuestro? ¿Qué penalidades tiene esto y cómo se diferencia cuál es la diferencia entre un secuestro y una desaparición forzada? Sí, definitivamente cuando hablamos de una desaparición forzada es muchísimo más amplio. Tan es así que tenemos una ley especial que nos establece el delito, que además cubre no solo un secuestro, cubre la posibilidad de una privación ilegal de la libertad, cubre otros aspectos, pero además en donde interviene una autoridad, donde la participación de la autoridad ya sea de manera directa o ya sea a través de particulares, pero siempre con la validación del Estado. Como acertadamente lo señalaba aquí el representante de los padres de familia de los 43 desaparecidos, pues este es un delito que nos lleva a situaciones muchísimo más fuertes, porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos perfectamente establecida una convención que nos habla sobre esa desaparición. Sin embargo, vemos que aún y cuando tenemos un protocolo de actuación a nivel nacional, pues definitivamente nos establece paso a paso qué debe hacerse. Y esas primeras 72 horas en donde pues prácticamente las autoridades no realizan nada, ¿qué sucede? Perdemos. Indudablemente dentro de estas actuaciones vemos que no solo es nacional, vemos que esto es una cuestión a nivel mundial. Afortunadamente, ya nosotros participamos de estatutos internacionales, como es precisamente la convención de la que formamos parte, como aplicamos el Estatuto de Roma, precisamente para establecer un crimen de lesa humanidad, es decir, desaparecer a un grupo de personas, como sucede en este caso. Indudablemente nuestra sociedad está perdiendo porque ¿de qué me sirve que haya una serie de tratados internacionales, que haya códigos en el país, que manejen el tipo penal, ya sea de manera directa en forma estatal o ya sea en forma federal, como es el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, si a final de cuentas no vemos resultados válidos? Y decimos no vemos resultados válidos porque pues esa historia de que los 43 habían sido incinerados,
tengo la oportunidad de dar una materia precisamente en la universidad que es acerca de medicina legal. Y hacíamos el análisis de que para poder incinerar a una persona necesitamos una cantidad enorme de temperatura para una sola persona. Esas historias de que efectivamente los 43 fueron incinerados no son válidas, y no son válidas desde el punto de vista legal. No son válidas las actuaciones, no son válidas las declaraciones, y peor aún, que aun cuando tenemos el cimiento legal, no podamos tener una participación activa de las autoridades, porque las autoridades dicen, estamos trabajando, estamos realizando, estamos en el proceso. ¿De verdad? ¿De verdad aplicas la ley? ¿De verdad actúas conforme a la ley? Y vemos que definitivamente tenemos muchos huecos, tenemos muchas lagunas que no nos llevan a nada. Interesante su comentario. Don Benjamín Aguilera Macías, usted es especialista en temas de seguridad. ¿Qué hacer para prevenir, para investigar, para dar con el paradero de las personas que sufren esto que es muy terrible para ellos, pero también para sus familiares, para sus amigos y para la sociedad en general? Cuando una persona desaparece y no se aclara qué pasa, todos sufrimos ese agravio porque nos sentimos inermes, indefensos. ¿Qué hacer? Totalmente de acuerdo. El enfoque mío es el manejo de riesgos, prevención de riesgos, y lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo. Entonces, en ese sentido, me parece que pues el mundo ya cambió definitivamente. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo totalmente diferente. Mundo y país y ciudad, estado, todo, ¿no? Ahora ya es peligroso ir a una discoteca o un lugar, a lo mejor es peligroso ir a tomar un café. Entonces, tenemos que estar conscientes que la curva de incidencia delincuencial está, pero pues disparada, ¿no? Es importante identificar los porqués, hay muchos porqués, hay muchos problemas probablemente al interior de los cuerpos policíacos, puede ser, las cuestiones de la delincuencia organizada, pero me parece que un tema muy importante es saber cuál es mi papel como persona. Todas las condiciones están dadas para que esto no mejore mañana ni pasado, aún en las mejores circunstancias que los planes de... Este punto de vista no es político, sino es objetivo. Los mejores planes de seguridad del nuevo gobierno, del anterior gobierno, las nuevas estrategias funcionaran y hubiera el presupuesto para aplicarlas, aún así la incidencia delictiva no la vamos a revertir rápido, es más, ni siquiera la vamos a detener ni estabilizar. Podría pasar que le gustó una generación, dos, para que empezamos a ver resultados. Entonces, mi propuesta que yo le hago a mis clientes o a las personas que me hacen favor de contratarme o que los pueda yo asesorar, es tomar el problema como si fuera también, nosotros somos parte del problema, y exigirle a la autoridad que haga todo lo que tiene que hacer, que ya más o menos lo mencionaron ustedes, pero sobre todo ahora tenemos que hacer nuestros propios planes de riesgo, tanto para nuestras empresas, tanto para nuestras familias, y en caso de que no funcionen, también tener un plan de manejo de crisis. ¿Qué vamos a hacer cuando nos suceda en nuestra familia algo para que no nos agarren mal parados, para que podamos adelantar en tiempos y movimientos? Y entonces, en conclusión, el tema es estar muy conscientes que ya no vivimos en el mismo planeta. Probablemente si nos cambiamos de estado o de ciudad, inclusive de país, nos vamos a otro lado, pues vamos a tener otro tipo de incidentes porque las cosas están cambiando. Entonces, es muy importante no ver el problema de fuera, sino estamos dentro del problema y qué es lo que puedo hacer yo para mejorar mis probabilidades de que mi familia, mi negocio, mi casa, mis seres queridos y yo mismo tengamos una menor probabilidad de estar afectados. Y si me pasa, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa sería la propuesta. Desde luego todo esto es una metodología, ¿no? No sé. Bueno, luego vamos a seguir abundando el tema. Hugo Trejo, fíjate que México
no en todo, afortunadamente no en todo el país, pero en gran parte del país, es una gran fosa común. Por donde sea, en Veracruz se han encontrado, no sé, cientos de cuerpos. Ahí van los familiares y han encontrado fosas por muchas regiones de Veracruz. Sí, y lo mismo pasa en Guerrero, los padres de los 43 buscando a estos jóvenes estudiantes, han encontrado otros cadáveres, buscando, excavando, gente que no se reporta, en fin, han encontrado otros. Lo que decía, la cifra negra. La cifra es terrible. Es abrumadora. Bueno, estamos hablando de las detenciones forzadas, pero están los feminicidios, están los asesinatos. Las desapariciones, ¿no? Desapariciones y los asesinatos que no cesan. Así es. Esos no son, vaya, aquí en Cancún lo vemos. Un día sí y otro también. Un día hay 3 y las autoridades se alegran cuando dicen, hoy solo hubo uno. ¿No? Sí. Sí, así, desgraciadamente luego nos estamos acostumbrando como sociedad a ver esa como algo cotidiano cuando no debería ser. Debemos exigir una mejor actuación de las autoridades para frenar eso. Se entiende que haya un índice delictivo, que haya ese tipo de ejecuciones o de asesinatos en índices normales, en sociedades en donde hay investigaciones serias, en donde se castiga este tipo de hechos. El problema en nuestro país es que la impunidad que impera es galopante y es imparable. Y esa impunidad es la que genera que se cometan y que se invite a otros delincuentes a seguir cometiendo. Y hasta personas que no son delincuentes, pues se ven tentadas por esa impunidad, porque dice, ahorita cualquiera puede planear la ejecución de un socio, de un marido, de una esposa, y achacársela al crimen organizado, y pareciera que al achacársela al crimen organizado, pues prácticamente nadie le investiga, ¿no? Porque son tantos los que se cometen por estas organizaciones, que pues dicen, no, pues ahí se queda. Pero es una invitación permanente, la impunidad es una invitación permanente a que la delincuencia crezca. Aquí hay un tema también, lo que dice Hugo es una realidad dura, pero es la realidad. Don Benjamín Aguilera, sucede un hecho delictivo, una desaparición, en este caso, que es lo que estamos hablando. Las corporaciones policíacas están preparadas técnicamente para investigar estos casos. Hay un cuerpo, vamos a llamarle así, un cuerpo de élite, un cuerpo especializado en investigar estos delitos, o los mismos que policías o agentes que investigan un robo son los mismos que luego los comisionan. A ver, investiguen esta desaparición de este joven. Son policías que, no sé, especializados, ¿no? Están preparados para investigar esto, porque son investigaciones muy delicadas. Claro. Usted lo debe de saber, aquí don Enrique también. A veces hay padres que quisieran entablar comunicación con los grupos, vamos a llamar así, con los grupos mafiosos, para decirles, ustedes secuestraron a mi hijo, ¿qué quieren? ¿No? O sea, entablar una negociación directa con los grupos delincuenciales. O sea, yo creo que hay muchos padres que quisieran establecer esa comunicación. Sí. Dígame qué pasó, cuando menos quiero saber dónde está, ¿no? O sea... Tristemente, en el manejo de crisis, lo más natural es que el interesado o el afectado quiera tomar el liderazgo de la negociación, pero hay un problema que es evidente, ¿no? Su situación en ese momento no lo capacita para llevar una negociación objetiva. Él va a dar eso y más. Entonces, lo óptimo, se requiere alguien neutral, con una capacitación técnica de manejo de estas negociaciones para obtener un resultado adecuado, porque no siempre ceder ante lo que le están pidiendo en cualquier tipo de delito,
no quiere decir que lo va a solucionar, ¿eh? Puede ser que entonces ya tenga doble problema porque a lo mejor no cumplen y además todo su patrimonio o lo que se comprometa va a quedar doblemente afectado. Lo idóneo, técnicamente hablando, es que alguien les ayude un poco con esa parte para tener un equilibrio en la negociación. Eso respecto a la negociación de un caso de este tipo. Y respecto a los cuerpos policiales en general en el país, tiende a haber una estructura, debe de haber grupos antisecuestros formados, pero desafortunadamente no son equiparables. Hay estados donde trabajan más o municipios donde trabajan más en este tema, los capacitan, les invierten, y hay estados y lugares donde no tienen la menor idea. En términos generales de promedio, en mi apreciación personal, los cuerpos, bueno, y además es evidente, los cuerpos policiales en lo general están en este momento rebasados. Por más bien intencionados que están rebasados en este sentido contra la delincuencia. Y hay otro problema. Efectivamente, me consta y conozco policías de línea de primera, funcionarios públicos de primera, que son quizás los menos, y los demás a lo mejor, aparte de que no tienen la capacidad, pudieran ser hasta nuestros propios enemigos que están dentro de las corporaciones, que eso es algo que está sucediendo a nivel en todos lados. Por lo tanto, el esquema no es adecuado para tener una equidad, una paridad contra lo que está sucediendo en general. En términos de tecnología forense, cuando encuentras un cadáver, cuando encuentras una escena en donde se cometió el secuestro, la desaparición forzada, ¿está la autoridad suficientemente dotada de esta capacidad técnica? Que eso sería fácil, ¿no? Es cuestión de invertirle recursos, o sea, que hubiera voluntad de los gobiernos para tener tecnología de punta que ayude a ir resolviendo los casos que se presenten. Hay protocolos de primeros respondientes, cómo entrar a una escena del crimen y todo esto. Lo básico se difunde. Sin embargo, no se aplica de forma adecuada, en algunos estados más, en algunos estados menos, depende de la capacitación. En muchos estados ni idea tienen, y además para trabajar el tema forense a fondo, pues se necesita tecnología, se necesitan recursos, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que esa tecnología... Estamos pelas, ¿eh? Esta tecnología ha avanzado mucho, pero se usa para otras cosas. Los gobiernos de los estados, entre ellos el de Quintana Roo, tienen un equipo súper especializado, manejado por asesores y técnicos israelíes, que son los que venden este equipo de espionaje. Tienen un equipo de tecnología muy avanzada para interceptar llamadas telefónicas, y no solo llamadas, también mensajes, para intervenir correos electrónicos, pero lo utilizan para espiar a sus enemigos políticos, a periodistas, a sus propios funcionarios. No los utiliza la fiscalía, salvo en algunos casos muy especiales. Se utiliza esto de las intervenciones telefónicas autorizadas por, yo creo que por un juez, ¿no? Pero el equipo sí lo tienen, y no sé por qué no se utiliza para intervenir a las organizaciones delincuenciales, porque lo pudieran hacer. Esta grabación se pudiera saber dónde se hizo, en qué ciudad. Sí, ¿O no es cierto? Un tema muy interesante que tocas. Si en el mundo real hay riesgos, en el mundo físico, en el ciberespacio, donde vuelan las conversaciones telefónicas, los mensajes, el internet, pues todavía es tierra de nadie. Y la verdad de las cosas, no hablaré en lo específico, no conozco ese equipo del que usted me habla, sin embargo, en lo general, todos somos vulnerables a espionaje en el ciberespacio. No es difícil, está a la mano de mucha gente, buena, mala y regular, y efectivamente, afortunadamente tiene que haber una legislación para que las policías intervengan donde tienen que intervenir con precisión
y no intervengan en donde no tienen que intervenir, ¿no? Sin embargo, pues usted sabe que en estas circunstancias, pues una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Entonces, nos vamos a una breve pausa y luego seguimos aquí con la licenciada Teresita de Jesús, que nos tiene algún comentario que aportar. Una breve pausa. Estado de los estados. I've got you. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Estado de los Estados. Licenciada Teresita de Jesús, de estos temas que estamos hablando, hay reformas a la legislación, ¿no?, para hacer más duras las penas. Indudablemente. Pero tenemos... el asunto es castigar. Exacto. Bueno, no solo castigar, aprender. Creo Sí. que de cada delito que se denuncia, y no se denuncian todos, porque están las estadísticas, de cada delito denunciado, creo que nada más se resuelven, es un decir, el 10% de los denunciados. Sí, Pero ¿y hay una cuánto cifra hay que no se impresionante denuncia? que no se denuncia. Sí, definitivamente, legislación tenemos. Hablábamos de aspectos como la especialidad. Indudablemente nuestras policías, y respeto mucho a las policías, mi padre fue y es policía, sí, toda su vida lo fue, pero indudablemente no tienen una capacitación adecuada. Y no tienen, a pesar de tener un protocolo de actuación en el momento en que sucede un hecho, no tienen el seguimiento adecuado. Tenemos una ley, por supuesto, para poder intervenir todas las comunicaciones, pero ¿qué sucede? ¿Se interviene? ¿Se intervienen realmente las que tienen la validez correspondiente? No, y eso lo vemos de manera cotidiana. ¿Tenemos tecnología? Posiblemente, pero no se aplica para lo que corresponde, además de no tener el personal perfectamente capacitado. Hasta antes de que llegara el nuevo procurador, el fiscal al Estado, pues había mucha gente que actuaba sin tener el título, sin poder ser realmente un perito. Entonces, esos peritajes, ¿qué sucedía? ¿Tenemos legislación? Sí. ¿Tenemos sanciones muy graves? Sí. Pero no tenemos, uno, la cultura de la denuncia, que es fundamental. Mucha gente simplemente evita hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando van ante el servidor público, lamentablemente no los atienden, les tardan, les hacen dar muchas vueltas y al final dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sucede en el caso particular que nos atañe el día de hoy? En cuanto a las desapariciones forzadas, tenemos un protocolo, ciertamente, pero ¿realmente lo conocen? ¿Realmente se ha profundizado en ello? Ahora, a nivel internacional tenemos la Corte Penal Internacional que ya podemos aplicar, ya este protocolo internacional ya fue firmado en la época de Fox, fue ratificado, lo cual implica que podemos aplicarlo
y no hay prescripción. Y para el caso particular de la desaparición forzada, indudablemente, como ya lo señalé en su momento, tenemos el crimen de lesa humanidad. Lo podemos hacer, pero si no lo aplicamos en los estados, no lo aplicamos en los municipios, no lo aplicamos a nivel nacional, difícilmente se aplica a nivel internacional. Sí, algo pasa, licenciada, señores. Recientemente, lo leí en el periódico El País de España, se lo recomiendo, trae mucha información interesante sobre México, muy objetiva, en su edición mexicana. En el Estado de México, unos padres vivieron un drama. Su hija estudiaba en una universidad y estaba siendo espiada, acosada por un tipo que la seguía cuando salía. De tal manera ella que se tuvo que cambiar de universidad. Y el padre la iba a buscar a la escuela, la llevaba y la iba a buscar. Y el día que él no fue que relajaron empezaron a tener confianza, ¿no? La muchacha desapareció. A partir de las 7 de la noche dejó de recibir mensajes, llamadas de su teléfono. Ella solamente a las 9 de la noche mandó un mensaje diciendo: no se preocupen, me voy a una fiesta en casa de no sé quién. Intentaron comunicarse y no estuvo. Los padres sospecharon que la persona, ya sabían quién era, que la persona que la estaba siguiendo y acosando tenía algo que ver. Y fueron a la policía, denunciaron el caso. Y la situación es muy simple, se lo sintetizo. Los padres estuvieron durante 10 días haciendo guardia frente a esa casa y vieron salir a esta persona de la casa y la policía no hacía nada, que porque no tenía orden de cateo. Lo veían salir y le decían: oiga, usted sabe. No, yo no sé nada, ustedes me están difamando, los voy a meter a la cárcel. Salía él con un perro bulldog y no podían hacer nada los padres, ni la misma policía. Bueno, al final de cuentas, a los 10 días, salió la orden de cateo. Entra la policía y encontraron allá el cadáver de la hija de estos y a 2 muchachas más. 3 cadáveres se encontraron en la casa. A los 10 días salió la orden de cateo. Entonces, si hubieran actuado de inmediato, seguro que la encontraban con vida. O sea, algo pasa en nuestro sistema de justicia penal. No hay acciones rápidas. No se le da la seriedad que se pudiera hacer, usted que es expedita en seguridad, una familia se organiza y contrata a cuerpos y meterse a la casa, sabiendo que es un delito también meterse a una casa ajena, pero si encuentran allí a su hija. Obviamente físicamente todo se puede, ¿no? Sin embargo, obviamente como está la legislación en nuestro país, seguramente va a haber un daño jurídico. ¿Cuál es el protocolo legal que debe seguir un caso así? Primero denunciar, perdón. Adelante, adelante. Sí, indudablemente, la primera circunstancia es la denuncia, el conocimiento de la autoridad. Pero la autoridad, una vez que conoce de un hecho de esta naturaleza, que empiezan las pesquisas de las investigaciones y verificar las evidencias, tiene hasta 72 horas para que pueda esperar la posibilidad de llevar más allá, y ese tiempo, como acertadamente lo señalan, es básico. ¿Qué sucede? Después de 72 horas se pierde mucho. ¿Y ese es el protocolo Sí. internacional? Y es protocolo que ya se ha aplicado, homologado para el país. Entonces, de todos modos sigue siendo muy lento ese protocolo. Mucho, muy lento. Entonces, de nada nos sirve tener, porque efectivamente los tiempos son fundamentales. Una orden de cateo que me tarde 10 días en que me la puede dar un juez, me retrasa totalmente la investigación. Y yo me pregunto, ¿qué tanto afecta el hecho que se acelere esto? ¿Afecta o beneficia? Yo creo que en el caso particular beneficiaría, Claro. porque estamos hablando de un delito que evidentemente
requiere de la atención inmediata. Y porque son muchos los casos que ocurren de esa manera, en donde pues ya cuando hacen la investigación ya sucedió algo irremediable, ¿no? Como la pérdida de la vida de la víctima. Y de eso no son conscientes los legisladores, los encargados de aplicar estos protocolos. Y estoy hablando no solo a nivel nacional, porque si es un protocolo avalado a nivel internacional, ni ahí se dan cuenta de la necesidad de apresurar los tiempos para actuar de la autoridad. Yo creo que sí se dan cuenta, indudablemente. Pero ¿qué sucede? Tampoco puede acelerarse desde su perspectiva una averiguación de esta naturaleza. Pero indudablemente, y lo hemos visto, esto no es un problema nacional, es un problema definitivamente en todo el mundo. Pero sí, los tiempos son fundamentales para llevar una investigación adecuada. Ahora, sí, los padres se pueden reunir y pueden decir, yo voy a introducirme. Pero es violar la ley, es tomar la justicia es por exactamente propia mano. actuar como ellos. Hablo yo del juez, ¿no? ¿Qué le cuesta a un juez ante un caso de vida o muerte? Decir, bueno, mito, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué recursos puedo gastar si no es? Pero yo prefiero perder unos recursos a perder una vida por tardarme, ¿no? Si me lo y es que en esto yo creo que puede haber confusión también, ¿no? Va un joven a una discoteca, hay que recomendarle a los jóvenes de Cancún, de la Ribera Maya, de todo el país, que tengan cuidado a qué discoteca van, porque puede ser que te confundan. Los jóvenes ahorran un dinero, sus padres hacen un sacrificio y los jóvenes van pues bien vestidos, y los delincuentes que ahí están, desgraciadamente en todas las discotecas hay delincuentes que están allí observando. Muchas discotecas son propiedad de delincuentes. Hay que tener mucho cuidado con esto, como bien decías. Yo tengo plena certeza que si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito, saber las cosas básicas de cómo manejarnos, podemos reducir en un porcentaje fuertísimo la probabilidad de que nos suceda. Dame así brevemente unas recomendaciones. Hablando de las salidas a los lugares, la organización entre los jóvenes, cómo se van a ir, cómo se van a regresar, cómo se van a comunicar, qué herramientas utilizar. Todos los Androids, o la mayoría de los Androids, tienen un dispositivo, una aplicación interna que se llama SOS. Entonces, hacer un grupo entre los mismos compañeros donde empieza a transmitir los datos de GPS y de aviso. La mayoría de los teléfonos ya lo tienen o se les puede poner. Entonces, hay una serie de pequeños detalles de cómo puede ir un grupo de jóvenes. A dónde vaya también es importante. Si hay antecedentes de droga o eso, pues hay que evitar esos lugares, ¿no? Es triste ya no tener la libertad de ir a cualquier lado. Tampoco sería mi recomendación que se encierren en la casa a diario, porque pues como joven me imagino que tienes otras expectativas. Pero sí, cómo vas a ir, a dónde vas a ir, cuál va a ser tu actitud en ese lugar, que deberíamos de tener la libertad de tener la actitud que tengamos, ¿no? Porque somos clientes, pero la realidad es que hay que tener, y esto no para los jóvenes ni para los bares, hay que llevar un perfil bajo ahorita, mientras la autoridad se organiza y nos ayuda y todo eso. Vuelvo a insistir que nosotros podemos hacer mucho porque nuestra vida y de nuestras familias camine sin menos riesgo. No existe riesgo cero. Muy bien. Para cerrar, licenciada, ¿alguna opinión? Indudablemente yo creo que aquí debemos de conocer. No solo debemos dejarle a las autoridades, nosotros como ciudadanos debemos de conocer. Y entonces una capacitación en las escuelas, por ejemplo, sería importante. Saber qué pueden hacer, saber cómo tienen que actuar, saber qué es lo que les obliga a la autoridad, porque nosotros tenemos ese derecho. Entonces, si tenemos esa capacitación, pues indudablemente podemos entonces tener ese escudo y podemos Mientras protegernos. más ineficaces sean las policías, más debemos de cuidarnos. Claro. Maestro Check, pues creemos que una situación que puede evitar que esto siga creciendo es ya un alto a la impunidad. Existe una total impunidad. Las mismas autoridades muchas veces son los delincuentes. Y nosotros no creemos
esto que menciona el presidente de abrazos y no balazos. No es que se quiera salir a repartir balazos, no. Pero eso de abrazar abrazos a los delincuentes, eso de ver a una madre que le ha sido arrebatado a su hijo, que vaya a abrazar a los delincuentes. Se tiene que aplicar la justicia, se tiene que hacer justicia, no se puede estar pidiendo que se salga amor y paz, que se salga a las calles y decir amor y paz. Esto nos lleva a pensar que ese amor y paz se le está dando a los delincuentes, a los de cuello blanco sobre todo, que son los que gozan de total impunidad. Se están paseando por todos lados después de haber hecho todo lo que han hecho en nuestro país. Y porque ellos son los causantes directos. Ellos se llevaron los recursos que estaban destinados para combatir la inseguridad, para mejor salud, para mejor educación. Ellos se llevaron esos recursos y entonces ahí es donde está el problema. El problema es que si los delincuentes comunes y corrientes, como se les llama, ven que existe una total impunidad arriba, entonces ¿qué esperamos nosotros? Sobre este caso de Iguala, creo que usted ha leído un libro, no sé qué le parezca, La Noche de Iguala. Sí, es totalmente combatiendo esa verdad histórica. Así es. De Murillo Karam. Es algo que realmente yo creo que la debe leer todo el mundo. Es escrita por Anabel Hernández, una gran periodista. ¿Cómo no? Don Enrique González, ¿no pierde usted la esperanza? Sí, no, la esperanza y la fe nunca, porque el único poder que tiene para decidir eso es Dios. No hay poder humano, no hay poder humano. Ojalá todos pensáramos desde nuestros lugares, como bien lo comenta, como padres, que necesitamos amar más, cuidar más a nuestros hijos, educarlos mejor, que las autoridades pensaran que deberían por amor hacer su trabajo. ¿Qué le diría usted a su hijo? Porque a lo mejor nos puede escuchar. Que lo amo, que es y será siempre para mí la persona más leal del mundo, que lo ama su mamá, que lo aman sus hermanos, que sea fuerte y que el plan que tiene Dios para él es mucho mejor que esto. Bendito sea Dios el plan que tiene para él. Y debería ser para todos nosotros. Para los delincuentes yo sí pido amor, no les puedo dar perdón porque yo no soy quien para darles perdón, solo los perdona Dios. Pero yo sí no tengo nada contra de ellos, no pasa nada, ellos están haciendo lo suyo. Contra las autoridades estoy seguro que están haciendo su trabajo y si no lo están haciendo, serán juzgados en su momento. Cada uno recoge lo que siembra, ¿no? Y a veces esto han sido errores de nosotros como padres, habrá sido, no castigos, porque Dios no castiga. Dios es justo y nos da a cada uno lo que nos merecemos. Y cada uno en nuestra trinchera, creo que deberíamos trabajar más en el amor al prójimo, que eso daría mejores leyes, daría mejores cosas. Si cada uno de nuestra trinchera viera lo poquito que pudiera por dar, estaríamos cambiando este terrible mundo en el que estamos viviendo, donde desgraciadamente... Muchas gracias. Así es. Hugo, pues cerramos este programa con alguna reflexión tuya sobre el tema. Pues nada más, yo creo que voy a reforzar lo que dijo el profesor, el representante de los 43 desaparecidos, y como lo que he manifestado en otras participaciones que tienen que ver con el tema de la seguridad pública, en que mientras que no se acabe con la impunidad, mientras no se castiguen los delitos, ya sea el de la desaparición forzada, el del homicidio, el del robo, el de todos los homicidios que se cometen, todos los delitos que se cometen, pues va a seguir creciendo esta ola de inseguridad y cada uno de los delitos van a incrementarse. ¿Por qué? Porque el delincuente tiene ese abono de que sabe que la autoridad, ya sea por cómplice o por incapacidad, no lo asusta y sabe que no va a tener un castigo por los delitos que comete. Y eso es lo que nos tiene postrados como sociedad ante estas redes criminales que nos asoman.
Muchas gracias a todos ustedes. En este caso yo lo sintetizaría así, desapariciones forzadas, impunidad y complicidad. Muchas gracias. Como siempre, la mejor opinión es la de usted.